¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Perú, en la provincia de Bolognesi, el distrito de Huasta, en la región Ancash, con el director zonal, el ingeniero Abraham Domínguez Azaña, director de la Agencia Agraria Bolognesi, para hablar un poco de pastos. Ingeniero, estamos en un campo de pasto nativo. ¿Qué solución podemos brindar? Aquí, ¿qué acciones realizar para mejorar el rendimiento forrajero para los animales? Bien, todos nosotros sabemos, para ser exitosos en el emprendimiento de la crianza, ya sea vacunos, ovinos o caprinos, tenemos que pensar en los pastos. Entonces, si nosotros no mejoramos nuestros pastos, prácticamente el éxito de nuestra ganadería no va a ser el esperado. Como estamos observando, estimados amigos, los pastos, como cualquier planta, necesita también de nutrientes, necesita de agua, necesita de espacio y por ende necesita de luz. Eh, como estamos observando, acá tenemos dos especies, una gramínea y otra leguminosa. En cuanto a este pastizal de esta especie gramínea, todos sabemos que las gramíneas, estimados amigos, son especies de alta absorción de nutrientes, principalmente de los elementos mayores, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Al tener deficiencia de estos elementos, sobre todo mayores, prácticamente nuestros pastos van a ser pobres. Es decir, el desarrollo de estos pastos van a ser muy lentos. Ahora bien, en cuanto a esta especie, la gramínea, en este caso, por ejemplo, es el trébol, ¿sí? El trébol también, como todos sabemos, estimados amigos, el trébol en sus raíces, en su sistema radicular, existe una bacteria que fija el nitrógeno atmosférico. Por ende, entonces, tiene buena concentración de nitrógeno. Pero, ¿qué les faltaría para que tenga buen desarrollo esta especie leguminosa? Es el fósforo y el potasio. Bien, ¿qué hacer? Lógicamente, tenemos que, para mejorar la calidad de nuestros pastos, tenemos que fertilizarlos. Pero como el pequeño productor o el pequeño ganadero no dispone, sobre todo, de grandes recursos económicos, entonces la tendencia es bajar los costos de producción. Y ahora, ¿cómo bajar los costos de producción? Es lo siguiente. En el fondo se tiene, por ejemplo, disponibilidad de biomasa. Y esta biomasa lo podemos transformar a través del compostaje, un abono orgánico. Por ejemplo, estamos observando aquí por ejemplo tenemos un arbusto que crece dentro de la parcela, pero este arbusto, estimados amigos, es una biomasa que tranquilamente lo podemos transformar. Y así, por ejemplo, tenemos también otras malezas. Acá, por ejemplo, tenemos unas malezas. Y hemos dicho que las malezas, estimados amigos, esta maleza, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Está compitiendo, como ustedes ven, por espacio, por luz y lógicamente por agua y por nutrientes. Pero nosotros tenemos los recursos disponibles en nuestra parcela, en nuestro propio fondo, que tranquilamente lo podemos utilizar, es decir, podemos hacer un reciclaje de nutrientes a través de la producción del compostaje. ¿Qué hacer? Simplemente
quitar esta maleza, ¿sí? Quitar esta maleza. ¿Y de qué manera voy a producir mi compost? Voy a cortar, por ejemplo, con un machete, así, pedazos, para acelerar la descomposición. Para hacer la descomposición. Entonces, una vez que ya tengo ya estas malezas, y no solamente estas malezas, como ven también existe otro tipo de biomasa aquí en este fondo, por ejemplo, incluso espinosos. Al final lo que tenemos que hacer así, de esta manera, y vamos a ubicar en cualquier punto, no es necesario ya elaborar una trinchera, es decir, un hueco, no. Tenemos que ganar al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tengamos esto ya cortada así, estas malezas o los arbustos, simplemente lo vamos a esparcir en un área determinada de acuerdo a la cantidad de biomasa que tengamos. Entonces vamos a construir una biomasa, por ejemplo, a una altura de 40 centímetros. Puede ser, por ejemplo, de 2 metros de ancho por 4 metros de largo y una altura promedio de medio metro. Una vez que hemos esparcido esta biomasa, vamos a colocar encima, la primera capa va a ser ya los estiércoles, es decir, el estiércol en este caso del ganado vacuno. Este estiércol lo vamos a cubrir una capa encima y esparcir un poco de suelo agrícola para incorporar lógicamente microorganismos. Encima vamos a esparcir ya sea cal o ceniza, pero nunca nos tenemos que olvidar y hay que tener en cuenta lo siguiente, dos factores fundamentales, es temperatura y humedad. La humedad va a dar facilidad de que los microorganismos anaerobios descompongan más rápidamente toda esta materia orgánica que hemos puesto en nuestra pila. Posteriormente, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a cubrir ya sea con un plástico, principalmente, por ejemplo, puede ser color negro, y si no hay disponibilidad de un plástico, puede ser con las mismas malezas. Es decir, esto lo cortamos y lo cubrimos. No tiene que estar expuesto al sol directamente. Tenemos que cubrirlo con la maleza. Después de 20 días o 30 días, nuevamente lo vamos a voltear, lo vamos a dar vuelta, siempre viendo humedad. No nos olvidemos que siempre tiene que estar húmedo, porque si está húmedo, la descomposición va a ser más rápida. Claro, la cosecha de este abono orgánico va a depender también de la altitud. Si ahorita, por ejemplo, en este fondo estamos a 3.400 metros sobre el mar, la descomposición es más lenta. Pero si estamos abajo, por ejemplo, a 700 metros o a 1.600 metros, ustedes saben que va a haber mayor temperatura y por ende mayor descomposición. Entonces, a esta altitud de 3.400 metros, calculamos que en 4 meses, después de cada mes de un volteo continuo, ya debemos estar cosechando nuestro abono orgánico. ¿Y cuándo lo cosechamos? Cuando simplemente hacemos la prueba del puño y vemos que ya no lo reconocemos, si ha sido una maleza o ha sido el estiércol del animal. O sea, en otras palabras, ya se convierte tipo tierra. Entonces decimos, ya está listo mi abono orgánico. Simplemente lo esparcimos y lo hacemos y que se seque. Y después de un riego, prácticamente ahí, ya al voleo lo incorporamos nuestro abono orgánico. De esa manera, estamos dando un uso o aprovechamiento integral de la biomasa que existe, es decir, utilizando recursos propios de nuestro fondo y asimismo estamos ahorrando dinero porque no estamos comprando, por ejemplo, abonos químicos. Ingeniero, gracias por esta pequeña charla y creo que ha quedado claro para todos nuestros amigos que podemos recuperar nuestros pastos
podemos hacer que rinda más por metro cuadrado haciendo uso de una fertilización natural y disponible y barata al alcance de todos los productores. Gracias. Perfecto, gracias. Ya.